por YouTube, así que me parece que estamos bien. Bueno, Anto ya creo que la conocen todos, por las dudas la presento, hace bastante tiempo que está con nosotros en el observatorio, participa del PID, participó de distintos espacios, y hoy nos va a hablar un poco sobre Airtable y de qué manera ella lo ve de utilidad para nuestra profesión, para el área de relaciones internacionales, para cooperación, y bueno, directamente te dejo a vos, así no tomo más tiempo, que ya perdimos 9 minutos. Dale. Bueno, a ver si comparto. Me dice que está inhabilitado, ¿puede ser? A ver. Ahí. A ver, ahí va. Díganme cuando les aparezca. ¿Les apareció? Ahí apareció. Bueno, preparé como 3 usos que le estoy dando hoy para mostrar después. Bueno, es medio lo que me decía Juli, que es re importante como no mostrar mucho el funcionamiento en sí, que además es una herramienta que es extremadamente fácil e interactiva, que pueden entrar de cero y como mirarla y te guía, tiene templates de todo. Entonces la idea mía fue como poner con ejemplos. Bueno, van a ver que todo tiene como nombres genéricos, porque no podía exportar ni importar datos, porque lo uso para el trabajo, pero bueno, le puse nombres genéricos de algunos usos reales que le doy hoy en día, que se lo fui encontrando un poco también en el uso, en realidad. O sea, yo vi que esta herramienta se utilizó y muy bien para lo que fue un proceso de investigación, que era un traqueo de fuentes periodísticas, un traqueo de, bueno, bibliografía de todo tipo, y clasificación según temáticas, según tiempo, según periodistas, etcétera, etcétera. Me pareció súper interesante y empecé a utilizarlo yo usaba Excel y Google Sheets, qué sé yo, hasta ese entonces, y empecé como a jugar un poco y me tomé literales semanas de trabajo pedidas para eso, como para decir, bueno, a ver cómo podemos hacer monitoreo, evaluación, que yo hago cooperación en esta herramienta, y salió espectacular. Así que nada, la idea era un poco mostrarles el uso que yo le voy dando. Una, creo que la más cercana a lo que es investigación, capaz para empezar por ahí, un muy buen uso que tiene es traqueo de notas periodísticas, que básicamente, bueno, en casi todos los proyectos de investigación hacemos, bueno, una gran mayoría hacemos trabajo de recoger fuentes y sacar determinado tipo de información de ahí. Acá, como ven, por ejemplo, una puede, o sea, Airtable tiene en todas sus bases como una columna madre, que es esta que acá se llama nota. Por ejemplo, en Project de acá se llama objetivos, uno le da el nombre que quiere. Tiene como una columna madre que tiene ciertos tipos de información, puede tener esa columna madre, digamos, es como la guía, que son solamente estos habilitados, ¿no? Uno entra a customizarla, digamos, no me voy a meter en eso, pero uno le da el nombre que quiere. Pero lo que quiero decir con esto es que la diferencio porque todas las otras columnas tienen usos muchísimo más amplios, pueden ser de un montón más de cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, nota, según el número de nota o según como la quieran referenciar. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre la usé con nomenclaturas, como clasificamos bueno, son letras y números, con fechas y etcétera, según carpetas, pero uno puede poner simplemente el número de la nota, y después básicamente acá uno pone la información que necesita para lo que está registrando, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros ponemos la fecha, el año, el mes, que si ustedes ven acá solamente les permite, uno precarga esa información y solo permite, ven, elegir un mes al que pertenece esa nota. Ya les voy a contar por qué es útil esto. Un múltiple opción, por ejemplo, nosotros usamos un campo que es este, que es múltiple opción, que es el tema general que tiene, el tema más grande, pero uno puede agregar otro. Por ejemplo, si nos parece, yo agregué 3, por ejemplo, género, economía y cambio climático, para que tengamos. Una nota puede ser como que los dos temas más importantes son género y economía, no solamente de uno, y puede poner 2, o puede poner solamente uno, o sea, hace la combinación que uno quiere. Subtemas, misma lógica,
por ejemplo, si se trata de una política estatal, de una investigación, de una implementación de estándares, qué sé yo puse esos ejemplos, pero la clasificación que sirva a la investigación que estamos haciendo, digamos, ¿no? A los temas que queremos relevar. En nuestro caso era útil también, por ejemplo, asignar qué tipo de medio era, si era gráfico, si era web, si era televisión, si era que ahí solamente es una opción, entonces se habilita el campo acá a que sea una sola opción. Si es nacional o internacional también era relevante en nuestro caso. Bueno, el nombre del medio también lo utilizamos para el traqueo, el link de la nota y el título de la nota. Esto es, por ejemplo, el tipo de información que nosotros necesitamos para hacer este traqueo. Pero acá se pueden agregar columnas para cualquier lado, mover estas columnas, ocultar columnas, o sea, se puede hacer lo que se quiera. Esta es la forma que necesita la investigación o el proyecto que estén desarrollando, ¿no? Entonces después, esto es útil porque después uno puede filtrar. Entonces, si nosotros queremos filtrar, supongamos que esto es una base de, no sé, 7.500 entradas, y queremos filtrar por, no sé, tiempo, porque tenemos que hacer reportes por tiempo, vamos a donde la fecha, perdón, donde el año o el mes, por ejemplo, sea febrero, no hay justo nada, esperen, donde el mes sea marzo, y le agregamos otro filtro que diga dónde el año es 2020 y nos salen todas las notas que cumplen con esos requisitos. Y el filtro puede ser infinito, o sea, nosotros también podemos decir, bueno, queremos ver todas las notas de marzo de 2020 que sean del medio X, marzo de 2020 que sean del tipo tal. Entonces tenemos como un conteo y esto después, todo el trabajo que hace Airtable se puede bajar muy fácilmente en un CSV y lo convertimos a lo que necesitamos, pero es muy visualmente, digamos, útil, porque a medida que uno se va haciendo como familiar con los filtros, no sé, ver las cantidades, los temas, etcétera, es como muy visualmente atractivo y fácil. A mí me resultó muy fácil, me sacó un montón de peso en el trabajo de Excel. Como amamos Excel, pero odiamos Excel, y como me sacó un montón ese peso de tener que entrar a un Excel que tenía casi 15.000 entradas por año, y para mí era una locura de trabajar, y era como, uy, bueno, toca esto. Entonces mejoró mucho eso y me permite que el filtro es mucho más dinámico, digamos. Además uno acá puede, no me voy a meter en eso, pero uno puede generar tipos de visiones que quiere hacer agrupando, filtrando, ver que acá están todas las opciones. Entonces es como bastante dinámico en ese sentido. Ese es uno de los usos que yo le di. En general, cuando después hay que hacer clasificaciones, yo suelo agregar una columna en donde le doy un chequeado o no chequeado, que es básicamente el 1 o el 0 que solemos usar para después hacer estadística, por ejemplo. No puede agregar una columna, a ver, esa no la puse, pero por ejemplo que la llamemos check y tiene una de las opciones es hacer un checkbox. Entonces, si cumple con X condición que se necesita para la investigación, nosotros a medida que las vamos cargando, las vamos chequeando. Entonces esto, cuando uno lo descarga, es muy fácilmente clasificable, digamos, o ni siquiera tenés que descargarlo, como yo hago backup siempre de todo en Excel, por si algún día Airtable quiere irse, pero nada, si lo queremos ir usando, está acá. Ese es uno de los usos que les quería mostrar. No sé yo si puedo ir viendo el chat por las dudas que surja algo, y si no, bueno, me griten. Por ahora no tenemos Otro nada, uso, pero bueno, después dejamos para preguntar. abierto. Dale. Después, otro uso que le doy es monitoreo, de tener un tracking de fondos de cooperación. Esto básicamente lo que es la misma lógica, o sea, se van precargando. Uno no necesitas precargar información, que eso es lo bueno que tiene. No necesitas cargarlo, como entrar a la columna y habilitarle todos, por ejemplo, así, todas las opciones que esa columna va a tener. Con el simple uso, si vos un día venís y agregás, decís, uy, me chiflaron sobre X fondo, vence, no sé, el 20 de septiembre de 2020, es, no sé, segundo llamado anual, supongamos que se llama, porque esa financiadora tiene 2, y automáticamente se crea. Entonces después ya está en el desplegable de esa columna. No es que hay que volver a la madre de la configuración de cada columna. Entonces está bastante bueno, porque si ya está leído ese llamado, te va a salir, por ejemplo, si yo quiero decir es de UNESCO,
a mí ya me va a salir esa opción. O sea, después yo puedo filtrar por todos los llamados de UNESCO, por ejemplo. Y si no, supongamos que es, no sé, de la FAO, la creo. ¿Se entiende? Es como bastante rápido de hacer. Yo, por ejemplo, solés enterarte de una cosa o la otra y no tenés el tiempo de sentarte a hacerlo prolijamente. Entonces, cuando me tiran algo y me dicen, che, chequeate esto, yo directamente agarro y, por ejemplo, pego el link que me acaban de chiflar y después vuelvo a la base cuando tengo tiempo y precargo, por ejemplo, qué tipo de recurso es, si es dólar, euro, o a lo mejor combina, tiene una parte de capacitación, una parte de dólar, bueno, qué sé yo, todo el resto de campos que en mi caso son necesarios, los completo después. Y después, por último, para después mostrarles cómo se hace colaborativo, que es lo último que quiero mostrarles, el otro y el más grande que le doy es un uso, que esto puede ser, yo se lo doy porque hago monitoreo, evaluación y rendición, digamos, de proyectos de cooperación internacional, pero se puede hacer con cualquier tipo de proyecto. Digo, si en el día de mañana necesitamos hacer un tracking de todo lo que es OPEA, por ejemplo, y queremos dividir por proyectos o programas todo lo que tiene el OPEA, por programa sería, podemos crearlos muy fácilmente acá. Y porque esto es importante y colaborativo y a mí me facilitó la vida, porque más que todo cuando se trabaja con mucha gente, lo que yo hice fue que para que se reporten, digamos, para que se reporten las actividades que se van haciendo en el marco de un programa o un proyecto, creé una base que se llama acciones. Esta es de vuelta la información que yo requería, pero puede ser la que se va necesitando según el lugar, en donde, por ejemplo, lo que yo hice es crear un formulario, por ejemplo, en este caso yo le puse el nombre de este relevamiento OPEA, que es un link, o sea, se comparte a través de un link, que jamás cambia este link, aunque yo haga cambios en la base, nunca cambia. Entonces, ¿qué es lo que hice? Le creé un formulario, vos a todas las vistas, por ejemplo, volvamos a cualquiera de las que vimos, uno va a la vista, puede ver la vista total o puede verlo en forma de calendario, en forma de galería, en forma de formulario, etcétera. Entonces lo que hice fue crear un formulario en donde que esto es un link fijo que tienen todas las personas involucradas en todos los proyectos de los que tengo que hacer tracking, digamos, que mensualmente, por ejemplo, pero con la periodicidad que sea, o lo pueden hacer como en tiempo real porque tiene una aplicación de teléfono, entonces vos podés tener Airtable en el teléfono y tenés acciones en territorio, lo que sea, y vas cargando ahí si yo necesito y estoy en otro lugar, o sea, no es algo de escritorio limitado. Precargan información acá, cargan, no sé, reunión con X, supongamos, y eso inmediatamente se carga en la grid view, ¿no? Entonces me sale como una línea esto. Todo esto es lo que precompleta, digamos, la persona que carga el formulario. ¿Se entiende? Yo después hay, por ejemplo, un par de columnas que no comparto, que eso lo puede hacer la persona que administra la base, que no están en el formulario, o sea, uno puede ir al formulario y ponerle y sacarle lo que quiere. Por ejemplo, ¿ves? Yo le saqué chequeado y actividades, lo saqué. ¿Por qué? Porque yo lo linké, ahora les explico, a las otras dos pestañas que son de traqueo de proyecto mías, que no son de rendición de la gente, y el checado, que es mi modo de seguir cuál ya chequeé y ya asigné a proyecto y cuál no. Entonces, ahí se pueden habilitar las cosas que ustedes necesiten. O sea, las bases de uso de ustedes, pues el formulario es una vista nada más de esa base. Entonces, básicamente acá lo que hay son acciones que van haciendo las personas, que cuando uno puede crear una columna como esta, todas las columnas tienen la opción de ser varias cosas, como veíamos, uno puede ser fecha, otro puede ser, bueno, todo lo que se les ocurra o necesiten, y una opción es un link a otro récord, que récord son estas pestañas de arriba. Entonces yo, por ejemplo, puse el link a la pestaña de actividades. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en realidad lo importante y lo buenísimo de esta herramienta es que une ese traqueo, que lo podríamos hacer con un formulario Google, por ejemplo, pero no te muestra la información así. O sea, todo Airtable, todas las pestañas que vos crees, te chupan información de todas. Entonces, cualquier cambio en cualquiera, inmediatamente está cambiado en las otras. O sea, no hay manera de... Por eso es importante que el creador, el que está habilitado como creador de la base, sea la persona que hace ese seguimiento. Porque, por ejemplo, a mí me llegan a tocar acciones que tengo mensuales más de 70 en la organización, por ejemplo, y me da un desmayo.
Entonces no están tienen una vista que está habilitada solo para que la vean, entonces pueden ver lo que hay cargado, y tienen un formulario en donde pueden cargar su información, pero no pueden tocar nada. Entonces se equivocaron de cargar algo y me tienen que mandar un mail, che, cambiame de tal actividad, tal documento, porque lo cargué mal, por ejemplo. Pero bueno, es una manera de, no sé si es una limitación, no se convirtió nunca en limitación, por suerte. ¿Qué es lo importante? Les decía esto, que yo acá, una vez que uno tiene el proyecto, por ejemplo, supongamos que el programa, el proyecto, lo que sea, tiene determinados resultados u objetivos que ir cumpliendo, o metas que no tiene que tener el formato del proyecto de cooperación, pero son metas que tiene el programa, que tiene el proyecto, que tenemos nosotros para nuestro tracking de actividades o lo que sea. Y lo que hacemos es, como ven, por ejemplo, yo puse objetivo 1 acá, lo ideal es que esté escrito. Por ejemplo, no sé, incidir en la política X tararancha. Supongamos, ¿no? Yo acá le puse así genéricos. La idea es que no tenga esto porque si no, esto no me sirve de nada. Yo si no, tengo que volver a ir al contrato y a la propuesta de ese proyecto para ver qué decía. Entonces, como está bueno que esto esté específico. Acá yo lo que puse es los resultados como columna madre. ¿Por qué? Porque esta es la columna que lee el link. Es decir, en actividades, en acciones, a ver, que no quiero que se mezcle esto. En acciones, yo como les comenté, tenía una columna que me chupaba, digamos, información, perdón, qué raro eso, de actividades. Y en actividades tengo otra que a su vez extrae información de proyectos. ¿Se entiende? Como una pestaña hacia la otra. Es como por niveles. Proyectos es el más grande, después actividad el mediano y después acciones son las más chicas. Básicamente, proyecto es los objetivos generales y intermedios del proyecto, actividades son los compromisos en virtud de cada objetivo, o sea, todas las actividades del objetivo 1, 1.1, 1.2, del objetivo así, y las acciones son todas las acciones específicas que hacen a esa actividad, porque a veces la actividad es, por ejemplo, no sé, elaboración de un documento de investigación para tararancha, y esa elaboración incluye un montón de reuniones de diseño y metodología, otras reuniones de, como todas esas hacen a la actividad. Entonces, acá la utilidad que yo le encontré es asignar a la columna madre los objetivos para poder clasificar. Esto sí lo hago manual, que es precargar los proyectos que están vigentes o que son necesarios, los programas que están vigentes en ese momento, lo que sea. Entonces se puede seleccionar solo uno, por supuesto, de acá, ven, por ejemplo, proyecto 1, proyecto 2. En este caso, los proyectos tienen, bueno, resultados inmediatos o intermedios según el formato, entonces les asigno resultado intermedio o inmediato que corresponda a ese objetivo general, y absorbe de actividades. Que en actividades lo que hago es detallar el compromiso específico. O sea, ven, acá está la actividad por línea, por ejemplo, la 1.1, 1.2 y 1.3. ¿Cuáles son? Bueno, la 1.1 es diseño, un plan de relevamiento, tarará. La 1.2, elaboración de instrumento de recolección. Como más el detalle. Entonces, cuando uno puede entrar a la pestaña acá, uno abre esto y ve cuáles son las actividades. Podés ver toda la información. Vos lo abrís y ves, corresponde al proyecto 1, está a cargo el OPEA, ya está completada, el compromiso era este, y a su vez, como chupa de acciones, que eran las chiquitas, ¿ven? Acá están todas las chiquitas. Por ejemplo, el diseño, acá estaría reuniones, ta. Vos podés ver si eso cumple con el objetivo, bueno, etcétera. Esta se complejiza un poquito. Bueno, yo acá, por ejemplo, le doy este uso también narrativo. Los narrativos, vieron en todos los programas, proyectos, como para rendir, siempre suele haber secciones de tipo lecciones aprendidas, desafíos enfrentados en virtud de cambios, si hubo, porque por ejemplo a veces hay reuniones y decimos, bueno, no, ahora por ejemplo, que cambiaron absolutamente todos los proyectos y todo está tomando otra dimensión. A veces no es posible mantener el cuadernito todavía con anotado quién va a cambiar qué reunión, de cuándo. Entonces directamente uno anota eso acá y después cuando vos abrís la pestaña de esa actividad ya tenés ese cambio asignado, ya sabes que debía suceder de otra manera, no perdés información. La más compleja es esta actividad, porque es el compromiso, y los compromisos siempre, en mi caso, tienen, o el uso que yo le doy, van teniendo su temporalidad, su cronograma, su momento que deben suceder. A veces no, y suceden a lo largo de todo un programa, pero a veces sí, deberían suceder unas antes que otras para que tengan sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me sirve utilizar una pestaña que diga qué organización está a cargo. ¿Por qué? Porque si después el link, por ejemplo, el formulario de las acciones tiene una columna que diga organización, entonces vos sos del OPEA,
cargaste la actividad, más que todo cuando se trabaja con socios, cargaste la actividad y decís, bueno, del OPEA, yo después puedo ir y decir, che, mira, el OPEA cargó todo lo de marzo, listo, yo no le reclamo, supongamos que mi traqueo es mensual, ¿no? Como yo le doy más o menos ese uso, por eso es importante tener la organización que está a cargo, si está completada o no, un check, el compromiso siempre para recordar, esto siempre según el plano, el proyecto aprobado del contrato, por ejemplo, en mi caso de los proyectos. Acá está el link que les decía, ven que está objetivos, está absorbiendo información de la primera pestaña, acciones de la tercera pestaña. Entonces, de vuelta como el otro, abrimos y acá podemos ver todas las acciones específicas que se hicieron para cumplir con esa actividad. Entonces, por ejemplo, decís, bueno, mensualmente quiero entrar a esta base para ver qué es lo que se está haciendo y qué es lo que falta hacer. Entonces, agarro, miro y digo, bueno, mira, sí, ya sucedió la investigación. Bueno, listo. Voy hasta el final que yo le puse medios de verificación, que es como si está el documento que verifica que eso existe. Si eso está así, taca, le doy el check. Entonces después yo puedo filtrar por las chequeadas y no chequeadas, y por ejemplo uno tiene una reunión de monitoreo, filtro las no chequeadas, che, bueno, falta hacer todo esto. Más o menos les explico como el uso que yo le doy, ¿no? Después, como les digo, como se puede hacer literalmente lo que quieras en Airtable. Es como yo hice lo que quise, como empecé con un template que no me sirvió para absolutamente nada, y lo modifiqué, hice pruebas pilotos y tuve gente prueba piloto todo el tiempo y le preguntaba a uno y le preguntaba al otro y el otro área y el otro área en virtud de como fue súper prueba y error y se puede hacer de todo. A mí me sirve también lo que les decía, asignar timeline y due date. ¿Por qué? Porque para poder ver la vista que les decía por calendario, que es bastante importante para organizarnos, digamos, en qué falta o qué debería estar sucediendo y no está sucediendo, etcétera. Esa columna, esa vista que ahora les muestro, siempre va a absorber información de una columna que tenga el formato de fecha. Entonces, para el uso fácil de poder filtrar información y decir, bueno, yo quiero ver qué es lo que debe, por ejemplo, tengo que rendir, no sé, un informe semestral. Y digo, bueno, tengo que ver lo que pasó de febrero a julio. Entonces yo acá busco donde timeline tenga febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, y solamente tengo esas actividades, ¿no? Las que deberían haber sucedido en ese periodo. Entonces veo qué es lo que está hecho, qué es lo que no está hecho. Bueno, acá mira, responsable de salir de todos los hechos. Nunca sucede eso. Y después la otra porque parece una pavada poner timeline y ponerle los meses y tomarse ese trabajo y ponerle una fecha. Es como, dale, si ya le pusiste 31 de marzo y acá pones febrero y marzo, sería lo mismo. El tema es que los usos son distintos porque en mi caso a todos nos sirve tener un monitoreo que tenga como fecha final, que tenga, digamos, una estructura visual que la gente no tenga que entrar a esta base y perderse o aprender a usarla, que le sirva directamente. Entonces, cuando acá buscamos la vista de calendario, ven que la única que les permite es la de Due Date. Entonces nosotros podemos ver, se me pone, ven, bueno, acá hay poquitas, pero suele haber más. Uno puede filtrar y decir, bueno, quiero saber, yo por ejemplo, no sé, supongamos que el OPEA, no sé, la gente de Semanario está organizada acá. Entonces quiere saber qué es lo que pasó solo con Semanario, que es uno de los proyectos. Entonces puede filtrar, no tiene que ver lo que hace todo el OPEA, tiene que entrar al filtro y decir, bueno, donde proyecto, uy, no veo que tengo el coso. Donde proyecto es proyecto 2, por ejemplo, supongamos que es ese, y solamente le va a salir el calendario de ese proyecto. Entonces puede ver cuál es el compromiso. Actividad 1, 2, era tal. Lo expandís y de vuelta ves toda la información. Entonces ya ves qué cargaron otros colegas, por ejemplo, si está hecho o no. Acá ves todas acá no hay nada justo, bueno, pero ven que está linkeado a las acciones chiquitas, entonces verías todas las acciones que está haciendo otra gente del equipo en virtud de eso también. Entonces vos ves como podés hacer un tracking general de todo. Por eso es importante lo de la fecha, lo aclaré porque cada vez que lo muestro me dicen como que por qué 2 veces la fecha. Es por eso, porque tiene usos distintos. Después, bueno, en mi caso también es necesario todos los proyectos, no todos, pero la gran mayoría tienen indicadores de cumplimiento, entonces también los precargo. Por ejemplo, no sé, en este plan de investigación diseñado, en el otro 3 entrevistas hechas, 75% de las invitaciones a las reuniones contestadas, yo qué sé, el compromiso que tengas con ese proyecto. Esto, bueno, en otro tipo de programa de seguimiento de actividades no iría.
el medio de verificación que es del indicador, y el link directamente a proyectos. Creo que con eso cubrí todo, o por lo menos lo más importante, para no meterme en cosas técnicas o cómo se hace, que no, bueno, no es la idea. Como les digo, si uno va al main de Airtable, cuando uno entra, se puede signar con cualquier mail. El programa gratuito tiene, yo lo uso de hecho para el trabajo de manera gratuita, imagínense, y son bases enormes, y todavía me lo sigue permitiendo, pero es muy, o sea, es requete contra accesible poder tener un plan Enterprise o de muchas cuentas o demás. Te va dando por el acceso por cantidad de entradas de récords que vas usando de estos. Acá. Pero si vos, como les digo, si quieren como comenzar a explorarlo para cualquier uso... Uy, se me fue. ¿A dónde me fui? Acá. Uno puede compartir las bases para que otras personas lo vean, para que otras personas creen en conjunto, editen solo una parte, solamente vean, la vista de solamente ver permite hacer filtros y todo, que es lo que yo les digo, yo no comparto la base con nadie, pero todos tienen los links fijos a los cronogramas y a la carga de actividades y a su vez a la vista de las acciones. Porque en realidad, por ejemplo, las áreas, si un área, bueno, yo estoy hablando en términos de la organización, pero supongamos que semanario son 10 personas y todas cargan de manera separada a través del link del formulario sus acciones, pero a lo mejor hay algunas acciones que las hicieron en conjunto o que estuvieron un montón en la misma reunión o lo que sea. Entonces vos antes de cargar entrás y mirás qué es lo que hay cargado y filtrás, decís, bueno, a ver, de, no sé, de donde el mes me diga agosto de 2020 y del proyecto semanario que hay cargado. Entonces no duplicás. Entonces esas vistas están fijas para estas personas y te permiten hacer filtros también, no es que son solamente mirás, como te permite cierta interacción la vista más simple, digamos, que tiene. Y como les decía, acá como para agregar, por ejemplo, ven, les deja empezar con un template, que tiene template de absolutamente de todo, pero como yo entro y me quiero poner a digitalizar mi vida acá, porque ven, tiene de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Es cuestión de meterse y de buscarle el uso. Si es que, a ver, sirve, creo yo, por lo menos a mí me sirvió mucho cuando tenía como mucha cantidad de información que procesar y a la vez muchas herramientas diferentes para cada una de las informaciones que tenía que procesar. Entonces era como, ¿cómo puedo sistematizar todo en un lugar que yo a la mañana abra y tenga un lugar de trabajo? Por lo menos después sí, obviamente se parcializa y hay cosas que pasan, pero que yo por lo menos tenga mis bases de trabajo todas en un mismo lugar, que no tenga que abrir, en mi caso, por ejemplo, un Excel, un Word, un contrato, el PDF de la propuesta, el del timeline, las personas a cargo, o sea, no, porque no te volvés loco. Entonces, bueno, más o menos ese fue el uso que yo le di. Ven, se pueden, por ejemplo, hacer organizaciones que tienen donaciones, tipo donantes individuales, se puede hacer tracking de eso, de empleados. Otro uso que yo le doy es el de, para hacer tracking de voluntarios y pasantes de la organización, por ejemplo. Nosotros directamente tenemos, bueno, esto lo puedo mostrar, no hay ningún problema. Tenemos ay, ¿cómo hago? Acá. Tenemos un programa de voluntariado y de pasantías, y lo que hicimos fue, para sistematizar todo y que no quede en un mail, lo que hicimos fue básicamente poner el formulario, hacer una base de traqueo de voluntario, también en Airtable, igual como con otra forma, la que necesitábamos, que básicamente ven que es un formulario como el que les mostré antes. Incrustamos el formulario, entonces una vez que la persona carga sus datos acá y se postula y bla, 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 a mí me sale como una línea acá. Entonces tengo varias columnas que le asigno al área que me parece que puede ir o a la que le gusta, y a su vez tengo otra pestaña con los puestos o las posiciones abiertas, entonces hago que una absorba información de la otra y directamente puedo ir haciendo un tracking. Entonces después yo voy, por ejemplo, a una pestaña acá que se llama puestos, y digo, bueno, por ejemplo, puesto 1, y si supongamos que esta está absorbiendo información de la otra, que es donde están todas las personas precargadas, no.
yo puedo abrir el puesto UNI y ver acá, por ejemplo, supongamos, yo abro y voy a tener, no sé, tres o cuatro, Antonella, Julia, Marcia, Antonella, eran todas las personas que yo acá le asigné que me parecía que podían ir a esa área. Le pongo otra columna que diga decisión tomada o no, entrevista hecha o no, tal persona entrevistó, tal dijo que tal cosa, tal dijo que tal otra, y después sí o no. Listo. Eso me permite tener un tracking de a las personas que le mando mail que no quedaron, a las que les digo que quedaron y a dónde están haciéndolo, y etcétera, etcétera. Como los usos son infinitos, la verdad. Así que creo que es eso de mi parte, chiques. No tengo mucho más para aburrirlos con. Buenísimo, Anto. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo te quería consultar. Vos empezaste hablando de tener una base de datos de medios de comunicación. Sí. Eso vos, digamos, lo armás con distintas noticias que vas recortando y pegando, digamos, en el mismo sistema. A ver, un uso inicial que yo, es una re buena pregunta esa, porque un uso inicial que yo le había dado antes en un proyecto de investigación, yo necesité buscar, buscar notas, había que extraer como links de personas que decían cosas, digamos, y ahí lo hice yo entrando a los medios y era búsqueda gráfica y búsqueda online. Entonces eso era como a mano, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo hacía yo, leía la nota y la cargaba. Ahora, en la organización tenemos un servicio que filtra por 2 o 3 palabras claves lo que tiene que ver con cobertura mediática de esa organización.